hacer la grabación de lo que es la clase de octavo B del día martes 26. Y quería partir un poco explicando qué es lo que viene, ¿cierto? Nosotros estamos en la unidad, ¿cierto? Que partimos con el tema del paisaje y luego trabajamos, o la idea, que ustedes eh, ejercitaran, me acuerdo, que sí, ejercitaran con estos documentos que hacían alusión a las ilustraciones de Claudio Gay, ¿cierto? Que era opcional, pero siempre se dejaba la sugerencia de que lo hicieran porque eso les iba a permitir desarrollar lo que viene, ¿ya? Como se dice en la jerga, la gente que está relacionada con el trabajo artístico, ¿cierto? Uno va soltando un poco la mano, ¿cierto? Y esto les va a permitir ejecutar de mejor forma lo que viene, ¿ya? Entonces hablamos del tema del paisaje y ahora vamos a hablar específicamente de lo que está ahí activo, está vivo en el paisaje, lo que constituye el paisaje o que es parte del paisaje, y lo asociamos al mundo de las ciencias, que es un elemento que está vivo, está presente, que aún existe y que es preciso comprender determinados elementos que lo componen para poder hacer su ejecución, ¿ya? Así que yo con esto me desaparezco un rato y les voy a compartir pantalla para que vamos comprendiendo, y cualquier duda o consulta me la hacen, ¿ya? A ver, supuestamente, y si mi vieja y ya cansadamente no me engaña, nosotros, pues yo les dejé, ¿cierto?, en la plataforma NIRMI, ¿cierto?, este documento que tenía fecha, ¿cierto?, para el 26, no, perdón, el 2 de junio. Eso es la semana siguiente, si mal no me equivoco, ¿ya? El tema de la ilustración científica, ¿cierto? Documento que ya vimos en la vez anterior. Eh, entonces la opción 1 era observa y realiza, perdón, el registro de una fruta. Ojo, yo estoy pensando en elementos que ustedes puedan tener en sus casas, o sea, ¿ya? Esto es así de básico. Tiene una fruta y lo puede hacer un registro. Dígame, señor Ángel. Dígame. ¿Puedo hacer literalmente lo que está explicando con un tomate? Sí, Es pues. una verdura. Sí. Puede hacer un tomate, ¿cierto? De hecho, podría ser así como dibujas el tomate, lo cortas y dibujas el interior del tomate. Es lo mismo que está aquí con la palta, ¿ya? Aquí. ¿No eran frutas? Ajá. ¿No eran frutas y insectos? Sí, pero también se da alternativa. En el caso que no pueda tener fruta, podría tener alguna verdura por ahí que La pueda palta es recoger. una fruta. O incluso, no sé, puede tener algún tipo de fruto Parece seco. que es una Lo verdura. hacía antiguamente con otros cursos, ¿ya? También puede ser un insecto, ¿cierto? Observa y registra un insecto, puedes tomar una foto. Hoy en día los teléfonos cuentan con una muy buena cámara, así que te puede ayudar bastante al momento de generar los detalles. Eso es un tema fundamental, generar los detalles, ¿ya? Profe, Dígame. ¿es necesario que sea un insecto o puede ser otra cosa? Porque hay un vegetal. Yo estaba pensando en eso, ¿cierto? Porque ¿qué otra cosa se te ocurre? Por ejemplo, no sé, un perro o un hámster o algo. Hay mascota. Sí, pero es igual, requiere un nivel de complejidad. O sea, si se encuentra, bueno, todos estos elementos también somos mucho más complejos, pero me quise centrar como en insectos y frutas, probablemente por lo que pueden tener, ¿no? Que después se coloca la mascota y la lista se extiende, ¿ya? Pero si tú te crees capaz, ¿cierto?, de hacer un registro de tu mascota, o sea, ¿ya? Ojo, esto es un ejercicio, ¿ya? Es un ejercicio. Probablemente después vamos a llevarlo un poco más centrado al tema como de la fauna de nuestro país, ¿ya? Pero antes de hacer eso, vamos a ejercitar el dibujo, la representación.
¿vale? O hablamos de dibujo, de representación. Entonces, para tu registro debes considerar algunos elementos básicos del lenguaje visual. Esto lo dejé expuesto, ¿cierto? Forma, luz, color, textura, punto, línea, plano, volumen, etc. Dejé el formato y de hecho dejé la técnica que puede ser de lápiz grafito, HB, número 2, el más simple que cada uno o cada una puede tener en sus casas, o lápices de colores, ¿ya? Cada uno sabrá lo que tiene, y como siempre, dejo, ¿cierto? Aquí el correo para quien tenga algún tipo de consulta, si no, no la puede hacer por Leerme, ¿ya? Yo he estado respondiendo cosas, por ejemplo, cosas de gente de cuarto medio, gente me ha enviado correos también sobre ciertas dificultades que se han presentado en los trabajos que están desarrollando, así que pierdan cuidado y que yo les voy a responder, pero que tengo que hacer revisión todos los días porque hay gente que pregunta un día ¿cierto? O el día antes de entregar el trabajo. Hay dos participantes que levantaron la mano, díganme. Profe, hay que hacer solamente, o sea, hay que hacer, aparte del dibujo, también tenemos que hacer un registro, ¿no? Cuando hablamos de registro, hablamos del dibujo. Tú cuando dibujas, Ah, ya. registras, ¿ya? Eso es Ah, ya. importante. ¿Y el Pero dibujo de cuánto por cuánto tiene que ser? utilizar de buena forma el formato que yo te estoy pidiendo. Por ejemplo, si utilizas el blog de un cuarto, no me imagino que tu dibujo va a ser del tamaño de un boleto de micro. Más adelante hay un ejemplo de un ejercicio que hice con los estudiantes que ahora están en tercero medio, no, segundo medio. Están en segundo medio y ahí van a ver, va a dar mayor sentido lo que estamos hablando, ¿vale? Vale. Ya, pero el día de hoy vamos a hacer como una especie de bonus track. Vamos a hacer un bonus track a comprender el dibujo, ¿cierto? Tal como cuando ustedes, me imagino que en la asignatura de música o, no sé, en el lenguaje tienen que descomponer un mensaje escrito en sus partes, ¿cierto? O en el caso de música, ¿cierto? Comprende las notas para después ser ejecutadas en un instrumento. Cuando uno dibuja, están en juego distintos elementos que están presentes en el dibujo. Profe, Dígame. perdón por interrumpirlo, pero es que hay un compañero Ujú. que le decimos Pato que quiere entrar a la clase ¿Ya? ¿De y qué que lo curso? podría dejar de entrar. Ah, ¿Es del curso? ¿Es del curso o no? sí, el Pato es del curso. ¿Pato cuánto? No, es que en sí se colocó Pato de Patricio nombre. Carvajal. Patricio Carvajal. Eh, mm, bueno, a ver. Está abierta el ingreso, pero no parece. No, Qué extraño. sí. No quiere. Pero no aparece aquí por lo menos en espera. Ah, Ok. bueno, Profesor, también tenía otra duda. dígame. ¿El dibujo de la fruta y el insecto se hacen en la O, misma no hoja de I, blog o en sí en no diferentes I, es hojas? O. No es I, Ah, es O. No ah, es ya. I, es O. ¿Ya? Porque si no, Eh, en el segundo dibujo me van a terminar odiando. Con uno estoy contento, después vamos a ver otra cosa, ¿vale? O sea, ok. esto es un ejercicio, ¿vale? Ujú. Profe, Ujú. ¿se Dígame, puede hacer, ¿se puede hacer en digital o no? en digital. Por ahora, este no. Este no. El próximo puede ser. Este no. ¿Ya? Ya valí cacahuate. Bueno, entonces dijimos que vamos a descomponer el dibujo en diferentes subunidades, ¿ya? Por ejemplo, Qué aquí lindo. del paraíso, que es la representación, es el dibujo de una ave, ¿cierto? De un ave. Pero aquí está presente distintos elementos. Está el color presente, está la línea, está la idea de luz, sombra, está la idea de textura,
está la idea, ¿cierto?, de darle la sensación de volumen. Todos estos elementos se pueden comprender por separado. Y lo que vemos nosotros es el dibujo de un ave. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos están previos a la ejecución del dibujo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, para futuros trabajos les puede ayudar, vamos a descomponer el dibujo en subunidades. Vamos a romper ese esquema y después cada uno sabrá si lo desarrolla o lo aplica en su trabajo. Así que este es como una especie de, no sé, como digamos, un taller así de dibujo rápido para que puedan ejecutar su trabajo de mejor forma, ¿ya? Entonces, en el lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? O sea, cuando uno traza líneas, utiliza puntos, utiliza sombras, utiliza un lápiz, busca transmitir o transmite algo a otra persona en este caso, ¿ya? Veo al profesor Rodniaros. ¿Cómo está, profesor Rodniaros? ¿Me escucha o no? Ahora sí. ¿Cómo está usted, profesor? Está bugueado. ¿Me Dale. escucha, profesor? Sí, perfectamente. Quería venir a ver a un alumno cómo estaba trabajando y ahí le escuché su voz. Buenos Ok. días. ¿Cómo está? ¿El Ángel? Sí, sí lo veo ahí que está trabajando Sí, muy no, bien. está trabajando, está bien. No está haciendo Ya, qué bueno. Listo. Me retiro, profesor. Acá. Solamente venía a verlo a él. Gracias. Saludos. Profe Hasta Rodolfo. luego, Profe, Chao, que estén bien, chiquillos. El saludos. resto, cuídense. Adiós. Saludos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Ya, entonces, por ejemplo, aquí vemos esta especie de camaleón, pero no es, Muy lindo. es el dibujo, la ilustración o el trabajo que hizo alguien sobre un camaleón. Entonces aquí está presente nuevamente, hablamos de textura, color, la idea, el uso de la línea, ¿Qué es eso? El que dice 5. ¿ya? Y, ¿cierto? El espacio es el primer elemento que utilizamos al querer desarrollar un dibujo o pintura, y nuestro primer problema es la selección y organización de elementos gráficos. O sea, antes de enfrentarme a un papel, antes de enfrentarme a la hoja de blog, yo tengo que ver cómo voy a distribuir el objeto que estoy representando en el papel, ¿ya? Antes del lápiz, antes de tomar el lápiz, uno tiene que pensar cómo voy a ocupar el espacio que el profesor me está pidiendo. En este caso, yo estoy pidiendo la hoja de blog y ustedes tienen que tener estos elementos que le pueden ayudar, los que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de ilustración, ¿cierto? Que, ojo, la ilustración científica está súper viva, ¿cierto? Está presente. Existen muchos sitios donde ustedes pueden revisar trabajos de tremendos ilustradores y que, vaya, están bastante bien. Entonces, vamos a hablar de los elementos básicos del lenguaje plástico. Existen otros, pero me ahorré algunos, porque si no esto sería aún más extenso y probablemente algunas cosas sería más complejo de explicarlo por este medio, ¿ya? Entonces, de igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en diversas unidades, como lo dije al inicio, ¿cierto?, de distinta significación, también el lenguaje no verbal visual puede constituir un alfabeto de significación. Esto quiere decir que las imágenes podrían descomponerse en unidades de significación más pequeñas en función de algunos de sus componentes como el color, la línea, etc. ¿Ya? Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el color. Cada uno tiene características diferentes, lo que les permite desempeñar funciones determinadas dentro de la composición, ¿ya? Repito nuevamente, disculpen ser tan majadero, lo que vamos a ver hoy día va a ser así como la división de la idea del dibujo, dividir el dibujo, y cada uno sabrá utilizar de buena forma lo que yo estoy hablando y lo que voy a hablar, ¿ya? Estos ejercicios también yo los desarrollaba con estudiantes que van en tercero o segundo medio, en un taller que desarrollábamos y seccionábamos el dibujo y para después generar un trabajo final. Entonces tenemos los elementos formales, ¿cierto? Partimos por el punto, la línea y contorno, ¿cierto? Estos elementos formales configuran la apariencia y la disposición de la estructura interna y externa
de las imágenes. Al contrario del plano, el punto no tiene dimensión. Es una pequeña mancha, huella o señal que se puede hacer con muy diferentes instrumentos, como puede ser el dibujo, lápiz, pluma, pincel, rotuladores, bolígrafos, etc. En el lenguaje plástico puede tener diversas formas y agruparse y dispersarse según el efecto que se pretende conseguir. Cualquier punto genera una tensión. Una multitud de puntos dispersos de forma variada o agrupados determinan gradaciones tonales, de manera que sugieren volúmenes, contornos, luces y sombras, mediante la situación de las zonas claras y oscuras, resultante de la expansión y dispersión del punto. Al español, ¿qué quiere decir? Que entre puntos más unidos dan la sensación de sombra y los puntos más separados dan la sensación de luz. ¿Ya? A eso le llamamos expansión y dispersión del punto. Por ejemplo, aquí utilicé como referencia este punto, para que la gente conozca lo que es un punto. ¿Ya? Es un Y círculo. ahora, ¿cómo podemos aplicar el punto para dar la idea de un ojo? ¿Ya? Comúnmente nosotros, cuando chicos nos hacen ya, hagan un dibujo con puntos y le llaman puntillismo, así a secas. ¿Ya? Y muchas veces la gente no reflexiona los usos que uno le puede dar al punto. Aquí, por ejemplo, esta zona que da la idea de luz, ¿cierto? Algo más claro, está generado por la separación de los puntos. Esto es la dispersión del punto. Cuando vemos este sector que es más oscuro, ¿cierto? Hablamos de la concentración del punto, ¿ya? Entonces, esta idea, ¿cierto? Este punto, este mismo punto aplicado en esto, ¿cierto? Da la sensación que aquí tenemos un ojo, siendo que no es un ojo, ¿ya? Es el dibujo de un ojo, es importante aclarar, ¿vale? Entonces, ahí hablamos de la concentración y dispersión del punto. Entonces, se refiere a la distribución de puntos que pueden estar apretadamente reunidos en ciertas zonas, que eso es la concentración, o levemente repartidas en zonas del diseño, que hablamos de la dispersión. Lo que vemos aquí, ¿cierto? Son ejercicios del uso del punto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de un trabajo figurativo, no representa algo, no sé, un animal, ¿cierto? Una fruta, sino que son ejercicios donde se aplica la idea de la dispersión y la expansión del punto. Ya aquí vemos que el punto puede dar la idea de línea o de dirección, ¿cierto? Y la idea de la concentración nos permite dar como la idea de volumen. Nos parece a un árbol, se asemeja a un árbol que está con sus raíces, ¿cierto? Allí, a la vista. ¿Ya? Pero son solamente puntos bien distribuidos. Puntos distribuidos. Este es otro ejercicio donde está partícipe la concentración y la dispersión del punto, y acá tenemos una gama, ¿cierto? Donde aparece la primera sección, puntos muy unidos que ligeramente se van dispersando hasta quedar completamente dispersos y dar la sensación de luz. Esto se puede llevar, ¿cierto?, a ejecutar como ejercicio y dar la sensación de un objeto volumétrico. Insisto en aquello porque lo que ustedes van a hacer es representar un objeto que está presente en el espacio, ¿ya? O que ocupa un lugar en el espacio. Y, no sé, me imagino que hay gente que probablemente querrá utilizar esta herramienta como, o para desarrollar su trabajo. Es un trabajo un poco más burdo, ¿cierto? Un poquito más simple, que realmente puede asemejar a un limón, ¿ya? Que es otro ejemplo de cómo la expansión y la dispersión del punto. Ahora, este es otro ejemplo solamente utilizando el punto. También da la sensación de claro y oscuro. Y antes de seguir, ¿cierto? Acá es preciso
dejar en claro que hay una selección de colores. Probablemente se partió desde la sección más clara hacia la más oscura. O sea, antes de yo desarrollar un trabajo como el que aquí está presente, probablemente lo primero que hago es ver cuál color voy a utilizar, cuáles son los colores que voy a utilizar. ¿Ya? Casi siempre se parte como un color base que probablemente sea el más claro, y a medida, ¿cierto?, de la mayor sombra, voy aplicando lo más oscuro. Entonces, probablemente partiré del amarillo pasando hasta el café, por ejemplo, para el desarrollo de una manzana. ¿Ya? Y aparte se utiliza la dispersión y la concentración del punto. Entonces, aquí vemos el uso del color y el uso del punto para representar algo. Conste que nuevamente estoy diciendo, estoy seccionando el dibujo, estoy separando el dibujo en unidades más pequeñas. ¿Ya? Cada uno verá si lo aplica o no. Aquí vemos otro ejemplo que también toma la idea de la dispersión, la concentración del punto, el uso del color, un ejercicio primero previo a la ejecución del trabajo que nos permite ver una carta completa de colores que van a estar presentes en el trabajo que yo voy a desarrollar. ¿Ya? Estos son ejercicios. Entonces, por ejemplo, tengo esta carta y luego tengo la aplicación. Y todo esto me va a permitir dar la idea de un objeto volumétrico. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, del uso del punto para desarrollar la representación de algún objeto. En este caso, un animal. Pasamos del punto, cuando el punto se traslada, se convierte en línea. ¿Ya? Y es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas, etc. Ya no estamos comprendiendo la línea como comúnmente la gente se la imagina, como una línea recta, exclusivamente de igual grosor, ¿cierto? De igual distancia, ¿cierto? Sino que la estamos separando, estamos comprendiendo, interiorizando qué es la línea. Entonces, para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico, pero como nosotros no estamos trabajando en dibujo técnico, vamos a utilizar la línea gráfica. ¿Ya? Es más libre y se puede realizar con o sin instrumentos de apoyo. La línea puede tener diferentes formas y dimensiones en función de cómo sea su trazo: larga, corta, continua, discontinua, gruesa, fina, etc. ¿Ya? Bueno, por lo menos a título personal, cuando nosotros, mis profesores de dibujo nos hacían clases, creo que el primer trabajo que nos hacían desarrollar era trabajo de línea. O sea, era en una hoja de blog, dividirla en determinadas secciones y en cada una desarrollar líneas utilizando, o sea, sin instrumentos de dibujo, sin regla. Tenemos que hacer líneas paralelas, ¿cierto? Líneas quebradas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hacer cualquier dibujo, nos hacían hacer estos ejercicios. Entonces, una línea puede ser recta, curva, quebrada, irregular o manuscrita. Esta puede tener bordes lisos y paralelos, con un mismo espesor en toda la línea, o estar en distinto espesor, ser circulada o irregular. ¿Ya? Los tronos pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de alguna otra forma. También puede tratarse de una sucesión de puntos notorios dispuestos en hilera, generando sensación de línea. Este último ejemplo es conceptual y no visual. Sin embargo, se le asocia a esta categoría porque pareciera ser una línea. ¿Ya? Si ven acá, ¿cierto? Hay una definición: la distancia que hay entre dos puntos, la sucesión correlativa de infinitos puntos, es la engendrada por un punto en movimiento. Entonces, la disposición de la línea nos da ciertas sensaciones visuales. Si se percatan bien, por ejemplo, hay líneas que nos dan la sensación de ser algo más, ¿cómo se llama? Da como la sensación de sombra, o de algo más claro, o que tiene movimiento.
¿ya? Las sensaciones visuales que nos provocan estos elementos, ¿ya? Se pueden aplicar en lo que viene al final, ¿ya? Entonces, todos conocemos, todos hemos lanzado líneas, ¿cierto? Cuando estamos aburridos, ¿cierto? Rayamos los papeles, pero también se pueden entender, o cómo se aplican en determinadas producciones gráficas o visuales. Entonces tenemos líneas rectas, curvas, moduladas, ¿cierto? Aquí hay una variación en cuanto al grosor, ¿cierto? Está la ondulada, está en espiral, está la línea quebrada, y está la línea mixta, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos la línea para dibujar. ¿Ya? Estos son lo mismo que acabamos de hablar, ¿cierto? Tipos de líneas rectas, curvas, ¿cierto? Todas estas líneas, si nosotros las llevamos y las ejecutamos de buena forma, dan la sensación, en este ejemplo, que hay una persona que está abrazando un felino. ¿Ya? Entonces, el dibujo tiene que ver con algo muy importante, que es la observación, observar, ¿cierto? Y en este caso en particular, ¿cierto? Lo que nos toca es observar y hacer buen uso de los elementos que tenemos, ¿cierto? ¿Está presente Ángel o no? Sí. Ah, ya. Tenemos también la línea para sombrar. Una figura mediante líneas conseguimos darle una sensación de volumen y producir la ilusión de profundidad en el espacio. Se puede sombrear mediante líneas paralelas muy juntas para crear zonas oscuras o dibujarlas más separadas, dando lugar a zonas claras. ¿Ya? Aquí tenemos este ejemplo, esta arboleda, que son solamente líneas bien distribuidas y dan la sensación de un bosque, que hay troncos, que hay un suelo, que hay una piedra, ¿cierto? Y atrás ¿Qué probablemente hay tiene un cerro. piernas el árbol? ¿Ah? Ahí parece como que tuviera piernas. El árbol en Sí, medio. pero parece que fueran como dos zapatos, pero son troncos, ¿ya? Este es un ejemplo del uso que se le puede dar a la línea, solamente utilizando líneas. Y aquí ya vemos otro ejemplo más figurativo, ¿cierto? Que da la sensación de luces y sombras, ¿ya? También tenemos la línea para colorear. Consiste en cubrir de un mismo color una zona o superficie. Con las líneas podemos diferenciar las distintas partes de una forma. Hacer que una zona sea más clara o más oscura que otra, o conseguir que tenga diferentes colores. ¿Ya? Tiempo atrás, nosotros con los estudiantes que van en cuarto y tercero medio, desarrollábamos ejercicios cuando teníamos un taller, exclusivamente con líneas. Por ejemplo, nosotros vamos a entrar en lo que son las líneas orgánicas. Acá no tenemos nada figurativo. Es el uso de la línea, da la sensación de movimiento, de que como que algo se mueve, ¿cierto? Que algo está sobre, que como que saliera de la hoja, ¿ya? Aquí, por ejemplo, da la sensación de movimiento, ¿ya? Estos son ejercicios, lo que vemos acá son ejercicios solamente, exclusivamente, con el uso de la línea. No hablamos de color, ni de forma. Cuando lleguemos al final de esta presentación, todo esto lo que estoy diciendo, desde el punto, la línea y textura, va a tener sentido al momento cuando ustedes representen algo, ¿ya? O dibujen algo, ¿ya? Pero por lo pronto estamos hablando exclusivamente del ejercicio, o que existe, se puede subdividir el tema del dibujo en pequeñas unidades. Entonces, dan estas líneas idea de movimiento, ¿cierto? Y también dan o sugieren la idea de volumen, como que salen de la superficie donde están dibujadas, ¿cierto? Lo vemos presente, que si uno con cierta regularidad, ¿cierto?, genera estas líneas curvas, dan la sensación de que el objeto representado tiene volumen y ocupa, un espacio un lugar en el espacio. ¿Ya? Entonces, recapitulando, punto, línea, ¿cierto? Y esta línea va o puede variar de acuerdo con la herramienta con la cual yo voy a trabajar, ¿ya? Y eso influye bastante al momento de desarrollar un dibujo o un registro visual, ¿ya? Porque si se fijan bien, tenemos
sea, a cada herramienta o cada lápiz que tú puedes ahí ver, no me va a resultar una línea determinada, ¿ya? Y eso influye bastante al momento de ejecutar algún tipo de dibujo, ¿ya? Y ahí es, bueno, decisión de cada uno y cada una cuál es el más apropiado. Yo partí del HB pensando en las circunstancias en que estamos experimentando, que me imagino que será el lápiz que hay en casa. Si tiene lápiz de colores, bienvenido sea. Si tiene lápices carbón, ¿cierto? Bienvenido sea. No sé, probablemente por ahí debe haber alguna estudiante o estudiante que conozca, por ejemplo, que existen lápices biselados, ¿cierto? Que existen puntas redondas, o que existen puntas de pincel, y cada uno verá qué decide para trabajar. Pero como base yo lo pedí en HB, y ahí cada uno y cada una sabrá con qué puede o quiere experimentar al momento de dejar un registro o hacer un dibujo, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Ya hablamos de lo que es como lo básico, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de los elementos expresivos, ¿ya? Que dan la sensación de que hay algo más, ¿cierto? Con esto, ¿qué hago yo, por ejemplo, con el punto? ¿Qué hago con la línea? ¿Lo puedo convertir? ¿Alguien está ahí con música? La tía. ¿Quién está con música? Yo no. Ya. Sí. Bueno, entonces, tenemos, que es parte principal, la textura. Llamamos textura a la apariencia de todos los elementos, cosas y seres vivos y que podemos percibir con la vista y el tacto. ¿Ya? Ahora voy a silenciar a algunos que están ahí. Sí. ¿Quién está con el perrito al lado? Disculpe, profesor, ese terreno no. Vio un gato. Ya, ¿tú vas a silenciar un poquito? ¿Ya? Yo tengo el perro al lado, pero está durmiendo. Ya. A ver, nosotros vamos a utilizar principalmente lo que son las texturas naturales, ¿ya? Pero aprovechando de que existen también las texturas artificiales, ¿ya? Aprovechando el tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, son texturas naturales en las que encontramos en la naturaleza, en las que el hombre no ha tenido nada que ver. La corteza rugosa de un árbol, la piel lisa de una manzana, la tierra reseca, la tierra mojada, la piel aterciopelada de un durazno, la estructura de la nervadura de una hoja, etc. Me pasé. Son texturas artificiales las elaboradas por el hombre, un tejido de lana suave y cálida, un papel de acuarela rugoso, un cristal frágil, transparente, etc. Las texturas artificiales tienen origen natural y han sido modificadas por el hombre, adquiriendo así nuevas cualidades táctiles y visuales. Pero en este caso, nosotros vamos a hablar de las texturas naturales, ¿ya? Y aquí ya vemos presente el uso de la línea, ¿cierto? Y, por ejemplo, para generar la idea de una corteza de un árbol, o lo rugoso de una hoja. Y aquí, si la gente coloca atención, vemos nuevamente presente una línea blanca, ¿cierto? Por otro lado tenemos aquí líneas negras y blancas, que dan la sensación, o sea, yo utilizo la línea y la puedo convertir en un dibujo. O sea, comprendiendo que la línea tiene diferentes formas o usos, las puedo aplicar al momento de hacer una representación. ¿Ya? Ojo, yo dije, este es como, les puede ayudar bastante a lo que tienen que hacer. ¿Ya? Este era un ejercicio, nosotros hicimos un ejercicio similar hace un par de años atrás, donde nosotros hacíamos registro de diferentes texturas presentes en el entorno. Texturas como madera, ¿cierto? Hojas, y también hacíamos registro de texturas artificiales. Por un lado, las agrupábamos en texturas naturales y la parte inferior, texturas artificiales. Esto se asemeja a un neumático, esto es probablemente a un piso de metal, ¿cierto? Una huella de zapato, una construcción de ladrillos, pero a nosotros nos interesa
la idea de textura natural. Existe una serie de ejercicios que cada uno o cada una puede hacer, ahí depende del ánimo de cada quien, donde, por ejemplo, puedes dibujar una serie de cilindros y a cada cilindro tú le dibujas una textura determinada. Antes de hacer cualquier trabajo o dibujo, ¿cierto? Esto te puede ayudar al momento de ejecutar el trabajo final, ¿ya? Entonces, esto te permite utilizar, por ejemplo, utilizar bien la línea, ¿cierto? Dar la sensación de volumen, ¿cierto? Utilizar el punto, y esto al momento, después de llevarlo ya al objeto figurativo final, te va a ayudar bastante, ¿ya? Este es otro ejemplo de ejercicio para trabajar las texturas. Todos estos son ejemplos que tú puedes desarrollar, ¿ya? Esto está hecho solamente con tiralínea, no vamos a dar la marca, ¿ya? Pero estos ejercicios existen y se utilizan hasta el día de hoy, ¿ya? Cuando ya pasas del modelo de ejercicio y ya vas a aplicar la idea de textura, aquí, por ejemplo, hay una idea de lo que se puede lograr, ¿ya? Nosotros como que separamos el dibujo y ahora ya comienza a tener mayor sentido, ¿cierto? Lo separamos en distintas unidades y esto, por ejemplo, es el resultado de todos estos elementos que acabamos de ver y revisar, ¿cierto? Las líneas nos sirven para dar la idea de la forma, los puntos nos pueden ayudar para generar la idea de volumen o generar la idea de texturas, de que algo tiene una sensación o da la idea de que algo es rugoso, no es liso, ¿ya? O las líneas nos pueden ayudar para dar la sensación de líneas de sombra, ¿cierto? Y luces y sombras. Otro ejemplo, ¿ya? De que cuando se aplica lo que acabamos de ver, a nosotros, como cuando yo era estudiante, a nosotros nos hacían estudiar todo por separado. Primero líneas, primeros puntos, primero luces, nos tenían así dibujando, y después nos hacían representar los objetos. Objetos, no sé, hasta herramientas nos hacían dibujar. Y lo que más puntualizaban era el tema de la superficie, ¿ya? Este es un ejemplo realizado, ¿cierto?, con un tiralínea, ¿cierto? Y va mostrándonos como el paso a paso para lograr ese nivel de realismo que tienen las ilustraciones, ¿ya? Es un trabajo que requiere de tiempo, de atención, de observación, de conocer ciertos elementos básicos del lenguaje visual, ¿ya? Nosotros estamos viendo algunos solamente, no estamos viendo todos, hay más, pero por temas de tiempo y de la situación en la cual estamos experimentando, este les puede ayudar, ¿ya? Entonces, todas estas cosas unidas y en su conjunto nos pueden permitir generar trabajos como los que aquí tenemos presentes, ¿ya? No sé, por ejemplo, más seguro alguien tendrá de estos bichitos, ciertos caracoles, y puede tomar un registro de aquellos, ¿cierto? Comúnmente, las personas cuando ven o dibujan un caracol lo hacen como liso. Sobre todo dibujan los caracoles como si fueran, no sé, como cuando se lo enseñaron cuando iban en kinder, que llevan una casita totalmente liso. Alguien está levantando la mano, ¿no? ¿Josefa? ¿No? Bueno. Este es otro ejemplo que tenemos, ¿cierto?, del registro de un caracol, ¿cierto? La superficie rugosa, ¿cierto? El uso de la línea, ¿cierto? Todos estos elementos que acabamos de nombrar el día de hoy, ¿ya? Esto está ejecutado con tiralínea, está desarrollado con tiralínea. Entonces tenemos la sensación de volumen, la sensación de sombra, la idea de textura, ¿ya? Esto es el ejercicio solamente utilizando un lápiz grafito, o base en carbón, ¿cierto? Y de una mosca que tanto habitan por ahí, ¿cierto? Y también está aquí inserto en ella
la idea de que ocupa un lugar en el espacio, tenemos la imagen, la idea de textura, ¿cierto? Y la sensación de volumen, que es parte fundamental de lo que estamos desarrollando. ¿Ya? Aquí tenemos otros ejercicios que se centran en el tema de la textura, otros ejercicios sobre texturas que se asemejan a la naturaleza, pero orgánicas. Esto lo quise dejar así para que ustedes lograran evidenciar que esto se aplica en el mundo del dibujo. Se hacen ejercicios exclusivamente de aquello. Incluso se hacen pruebas de aquello. Se centran no necesariamente en el dibujo o la representación directa de un animal, sino que antes que todo se ejercita con estos elementos básicos, con el punto de la línea, para dar la sensación de algo. ¿Ya? Se hacen este tipo de pruebas. Ahora, nosotros el año pasado trabajamos en el tema del color. Lo vimos al inicio del año pasado. Por tal, esto lo vamos a ver un poco más rápido. Entonces, el color forma parte de nuestra vida, la ropa que llevamos, los objetos que utilizamos, etc. Incluso en nuestra mente podemos ver imágenes en color. El color aparece con frecuencia en los medios de comunicación, como en la prensa, la televisión, el cine, y es muy importante en el trabajo de muchos artistas. Para temas puntuales, cuando si usted estima conveniente hacer uso del color, ¿cierto? En este trabajo, porque yo igual dejé como la libertad de que lo puedan hacer también solamente con lápices HD. Antes de pintar cualquier cosa, le sugiero que usted genere o realice una carta de colores antes de pintar, ¿ya? Porque eso le va a facilitar el trabajo, ¿cierto? Y va a evitar que, por ejemplo, lo ensucie o se equivoca, lo puede reparar, ¿cierto? Aplicando nuevos colores encima de lo que está desarrollando, ¿ya? Parte, obviamente, aplicando las zonas que son más claras, y así, primero va de lo más claro a lo más oscuro, ¿ya? Y si se fijan bien, casi todas estas ilustraciones, casi todos estos registros, hacen uso de esa herramienta, ¿ya? Primero deciden o definen qué van a utilizar, qué colores van a utilizar antes de desarrollar el trabajo o la ilustración. Acá, como vemos, ¿cierto? Está primero cuáles son los tonos o colores que van a utilizar y luego se desarrolla el trabajo, ¿ya? Entonces, no es algo que comúnmente se utiliza, así que les sugiero que, sobre todo las personas que quieren experimentar con el color, ¿ya? Pueden trabajar haciendo este ejercicio, ¿ya? Aquí estas instrucciones están en inglés, pero son sumamente fáciles de entender, que parte de lo más claro a lo más oscuro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si tú vas a dibujar algo y quieres trabajar con color, te sugiero que el dibujo lo hagas con el color más claro que tienes dentro de tu carta de colores, ¿ya? O sea, a tu trabajo debe tener una carta de colores y con el color más claro, con ese tú trabajas. Y de ahí partes a lo más oscuro, ¿ya? Comúnmente se parte con el amarillo, ¿cierto? Aquí, esto es un trabajo que se hizo un par de años atrás en el colegio, y aquí queda reflejado que primero a ellos y a ellas les solicité que desarrollaran, por un lado, la carta de colores que utilizaban y luego la representación. Acá, similar a ustedes, ¿ya? Pero a ellos no los hice dibujar insectos, solamente frutas, ¿cierto? O frutos secos, guardo. Pueden trabajar con grafito y en color, ¿ya? Entonces, por un lado tenían una carta de colores y luego se dedicaban a hacer su trabajo. Aquí está, no sé, si se fijan, todos estos trabajos están hechos en hoja de bloc de 1/4. Algo como eso debe ocupar el espacio, el trabajo o la actividad que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Bueno, por lo menos aquí hay bastantes personas que hicieron buen uso del papel o el soporte, ¿cierto? Y otras personas que no tanto. Si ven algunas
dibujos que no se parecen mucho a algunas cosas es porque los y las estudiantes dibujaron esto que se conocen como el jengibre, que es una especie de tubérculo, ¿cierto? Una raíz, no sé si la gente ha visto. Entonces, por eso algunos niños trabajaron con unas papas, ¿cierto? Pensando que era más fácil de hacer una papa, no fue tan así. Y otras personas llevaron lo que tenían en la colación, unas manzanas. ¿Ya? Entonces, y por último, para cerrar, ¿cierto? Las formas. Nosotros estamos trabajando, existen las formas geométricas y las formas orgánicas. Nosotros estamos trabajando con son las formas orgánicas porque evidentemente estamos trabajando con especies que existen en la naturaleza. ¿Ya? Todos estos elementos que le acabo de nombrar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En su conjunto funcionan al momento de hacer un dibujo. ¿Ya? Yo el día de hoy me comprometo a enviarles este documento o dejarles este documento en LIRMI, que viene un poco a servir de apoyo, sobre todo las personas que van a dibujar. ¿Ya? Aquí no sé, tenemos a la Danisa que no sabemos cómo dibuja y probablemente voy a pasar un poco por alto aquello, pero hice una selección de un texto que habla sobre cómo podemos desarrollar un dibujo, ¿cierto? Cómo nos plantamos frente a algo y cómo podemos dibujar algo. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan algunos tips, algunos consejos para guiarnos al momento de plasmarlo en el papel. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Este es como el resultado final, o lo que esperamos, y estos son los elementos de cómo podemos llegar a desarrollar este trabajo. ¿Ya? Son simplemente figuras o formas que después nos van dando mayor sentido de cuál es el aspecto general del objeto que se va a dibujar. ¿Ya? Y aquí tenemos otros ejemplos de cómo también se puede dibujar o se puede comenzar a dibujar o representar algo. ¿Ya? Y dejé algunas imágenes de referencia para que les pueda ayudar a desarrollar el trabajo de mejor forma. Como siempre, las consultas, si es que no pueden por LIRMI, las hacen por este correo. ¿Ya? Siempre estoy buscando alternativas para desarrollar el trabajo. Y Bruno, ¿tienes una pregunta que hacer? Sí, había como... espera. Y había una de las actividades que hay que buscar un animal y dibujarlo. O era... ¿no? Sí, Había mira, una- desde el paisaje, que fue el primer trabajo que ustedes desarrollaron, que ustedes supuestamente ya me lo enviaron al IRMI, hay un puente en el tema de la ilustración científica, que es el ejercicio que aparecía en base a los trabajos de Claudio Gay, o Claudio Gay, ¿no? Que eran estas ilustraciones, que es un ejercicio que cada una lo podía desarrollar. Y ahora, ¿cierto? Es el trabajo o actividad que ustedes deben desarrollar para el día 2 de junio, que es que son estas dos opciones. Y este es el formato. ¿Ya? El día de hoy yo opté por explicar o hablar un poco de lo que es el dibujo, que les pueden ayudar, ¿cierto? Al momento de hacer una representación de algo. Dividí el dibujo, seccioné en partes lo que se entiende como dibujo y después al final se pueden aplicar al momento de que me toca a mí representar algo. ¿Ya? Y yo le estoy colgando este documento, que se lo voy a colgar en el IRMI, que no tiene una fecha de entrega ni nada, sino que les puede servir de ayuda. Lo pueden leer ahí en el teléfono, si quieren lo descargan y si quieren lo imprimen, pero hice una sección que les puede ayudar al momento de hacer ¿ya? Entonces están las distintas alternativas para que ustedes puedan generar de mejor forma su trabajo. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes del cierre? ¿En la actividad de dibujar una fruta se puede dibujar un animal o solo... O sea, es que es un desafío importante. Sí, no tengo problema en aquello. Es un desafío importante. Te sugiero que bueno, hay tema del pelaje, que tiene de pelaje, ¿cierto? Y ahí es un tema que tienes que tratar de ejercitar de mejor forma. ¿Ya?
Em,